Muy buenas tardes, mi nombre es Sergio Iván Rodríguez Zamudio. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les vamos a presentar lo que son información y lo que son ejercicios sobre estadística inferencial 2. El tema es análisis de varianzas. Análisis de varianzas, unidad número 3. Bien, vamos a empezar por lo que son algunas definiciones y conceptos, lo que es análisis de varianzas de un factor. Los métodos del análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F, que es de Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. En esta figura, en esta gráfica de aquí, podemos ver que pues no es una manera simétrica. Está más cargada hacia el lado izquierdo. Esto es lo que lo caracteriza a la distribución de Fisher. También dice que los valores de F no pueden ser negativos. Todos tienen que ser del 0 hacia la derecha, positivos. El método de análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis de que tres o más medidas poblacionales son iguales. Sabemos que H0, que es la hipótesis nula, plantea que la muestra 1 es igual a la 2 y es consecuentemente igual a la muestra 3. Y la hipótesis alternativa plantea que la muestra 1 es diferente de la 2 y es diferente de la 3. Entonces, esto dice que un valor de P pequeño que sea menor a nivel de significancia, que se utiliza por lo general de 0.05 o sea menor, conduce al rechazo de la hipótesis nula, que es esta, que es sobre la igualdad. Aquí dice hipótesis nula de igualdad de medias. En este otro caso, si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor de P grande, que sea mayor a 0.05, no se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de medias. Aquí podemos ver de alguna manera gráfica el estadístico de prueba de Fisher cuando es pequeño y el valor de P es grande. Aquí está el valor de Fisher. Estadístico de prueba de Fisher cuando es grande y el valor de P es pequeño. ¿Ok? Seguimos con la definición de análisis de varianza ANOVA. Este es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de la varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que es una característica que nos permite distinguir entre sí las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son apropiadamente normales. Las poblaciones también tienen varianza aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que estén categorizadas de una sola forma. Estos son los requisitos para poder hacer el análisis de varianzas. Ejemplos de mediciones de desaceleración del pecho. Este es un ejemplo que nos está dando a prueba de choques de un automóvil. La fuerza G es una medida intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que produciría la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro rozamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerzas G nos está dando algunos, que es la palmada, pues se calcula que es 4.1 Gs. Desplomarse en una silla es aproximadamente 10.1 Gs y bajar un escalón es 8.1 G. Bien, este es el primer ejercicio sobre análisis de varianza de un factor. Ejemplo, medición de desaceleración de pecho en Gs en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de alfa 0.05, que es el nivel de significancia, para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. En este caso nos está dando el tipo de auto y el número.
Entonces tenemos 10 muestras con 3 diferentes tipos de autos: compacto, mediano y grande, con sus respectivos datos. Vamos a abrir el ejercicio en Minitab, donde los datos ya se encuentran ingresados para poder hacer más rápido el ejercicio sin tener que teclearlos. En este caso, tenemos abierto ya nuestro Minitab. Vamos a hacer más pequeño. Tenemos abierto ya Minitab ya con estos datos: compacto, mediano y grandes, que son estos de aquí. Son 10 muestras, 10 más bien 10 pruebas. Y vamos a hacer lo siguiente. Nos pide que primero, para hacer análisis de varianza, se hace para ver si las varianzas que vienen de la desviación estándar al cuadrado de estas 3 poblaciones son iguales o muy diferentes. Para esto vamos a hacer esta prueba, que es, nos vamos a estadísticos, ANOVA, test de varianzas iguales, igualdad de las varianzas. Y vamos a ingresar aquí que sean, que las respuestas las esté dando en columnas separadas para cada factor. Aquí vamos a elegir los 3 factores, que es autos compactos, autos medianos y autos grandes, dando doble clic. Estos ya estaban preingresados, pero es dando doble clic a cada uno. Vamos a dar OK. En este caso tenemos este gráfico. ¿Qué nos dice este gráfico? Primero dice: las pruebas que se hacen para ver si las varianzas que vienen de las desviaciones estándar al cuadrado de estas 3 poblaciones son iguales o muy diferentes, que es esta. En el caso de que fuesen diferentes, no pudiéramos hacer un análisis porque tendríamos resultados confiables. Entonces, con este tipo de prueba, o este tipo de test, vamos a ver primero si cumple el primer criterio para continuar con el ejercicio. En este caso ya estamos pasando esta gráfica para acá, donde tenemos datos, donde dice que prueba de comparación de las varianzas. En este caso nos está dando los valores de P, y vemos que los valores de P son muy elevados. Son mucho más grandes que 0.05. En este caso son de 0.979 y 0.808. Son mayores al nivel de significancia, por lo que no podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad. En esta otra tenemos pues los datos que nos está dando 10 muestras. Son estas 10 muestras. La desviación de estándar de cada uno de los datos son muy parecidas. Si se fijan, es 4.39, 4.37 y 4.61. Todas están alrededor, por encima del 4.3 y 4.61. Estos son los intervalos de confianza de cada uno de los datos, de las pruebas, de las muestras. Ok, entonces el nivel de confianza que nos está dando es de 98.33, es bastante alto, por lo mismo que los valores de P también son altos. Entonces esto nos dice que no evidencia suficiente para determinar que estas varianzas no son iguales. Por eso podemos aceptar la hipótesis nula y de que existe la igualdad. Se puede respetar. Entonces podemos continuar con el ejercicio. Vamos a continuar así con análisis de las varianzas. En este caso nos vamos a ir estadísticos, ANOVA, de un solo factor, y vamos a elegir que aparezcan los datos separados en cada columna, uno por cada columna. En respuestas vamos a elegir autos compactos, autos medianos y autos grandes, dando doble clic. Y
comparison. Vamos a volver a ingresar. Vamos a ingresar tres tipos. Comparación. Vamos a seleccionar todas estas pruebas. Tukey, Fisher, Binet y HSU. También estas deben de estar seleccionadas. Interval plot, grouping y test. Vamos a seleccionar OK y OK. Nos dio una serie de gráficas. Que estas las podemos ver también aquí. Pero para su fácil entendimiento las tenemos ya previamente ingresadas aquí. Ok. Ok, entonces vamos a ver las primeras gráficas, que es la de Tukey. En esta prueba de Tukey también estamos agregando la de Fisher. Son muy similares. Estas gráficas nos dan una nota de referencia que nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes no son significativamente diferentes. Es esta nota que vemos aquí. Entonces, en este caso estamos viendo que esta de aquí no incluye el 0, está hacia la izquierda. Si comparamos el auto grande contra el compacto, no tocan el 0, que es este. Lo que nos dice que las medias son significativamente diferentes de las del resto, que estas de aquí. En las otras dos comparaciones, que es medianos con compactos y grandes con medianos, sí se toca el 0, es esta línea verde que la está uniendo y corta las líneas. Lo que nos dice que no tenemos evidencia suficiente para afirmar de que son significativamente diferentes. Esta es la de Dunet. Es esta de aquí. Esta prueba solo nos está marcando dos comparaciones, porque en esta prueba categoriza las pruebas que son muy parecidas y las hace una sola y la compara con la otra que es diferente. Entonces nos da el mismo criterio que las otras gráficas, que nos dice que si un intervalo, este que dice aquí, un intervalo no contiene el 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes en control de la media. Entonces, en este caso sí aplica el que no toca el 0. Entonces, pues nos dice que las medias correspondientes son significativamente diferentes. Esta es otra prueba que nos dio como resultado HSU. Es esta de aquí. Y esta prueba HSU simultáneo tenemos las tres comparaciones, donde las primeras dos tocan al 0 y la tercera está al límite. Y esta gráfica nos dice que si un intervalo tiene al 0 como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces ya estamos viendo en varias pruebas que sí existe diferencia. En este caso estamos viendo que no tenía que tocar el 0 y no lo toca, igual en la de Fisher. En esta está al límite, como lo dice. Si está el punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Entonces volvemos a validar que son diferentes las medias. En este otro gráfico, que es este otro que tenemos aquí, nos dan tres gráficas en uno solo, donde nos está dando los residuales. Y la distribución de la probabilidad se distribuye correctamente a través de la línea de probabilidad, como vemos esto. La línea roja es la línea de probabilidad y los puntos están muy, muy, muy cerca.
El histograma con la campana de Gauss muestra una buena distribución donde están, pues, en la parte central están cargado, ¿no? Y también está distribuido de alguna manera uniforme, izquierda y derecha. Y están distribuidos en ambos lados, como lo muestra en esta otra gráfica de aquí. Ahora vamos a analizar los datos en el pergamino. Son todos estos que los mismos que acabamos de ingresar aquí. Entonces aquí nos está diciendo, nos está mostrando la hipótesis nula donde indica que todas las medias son iguales. Aquí hace la descripción, que es la H0. Y la hipótesis alternativa, que es la H1, al menos una media es diferente. Eso es lo que nos dice aquí. Y alfa, que es el nivel de significancia, es del 0.05. En los análisis de varianza nos dio el valor de P de 0.028. Aquí lo tenemos. Esto podemos ver que es menor al nivel de significancia, o sea, menor a 0.05, lo que nos dice que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales y aceptamos la hipótesis alternativa de que al menos una es diferente, y lo vimos en las otras pruebas de aquí arriba. Tenemos esta otra que es de Tukey. Estos datos nos dice, pues está haciendo las clasificaciones, donde hay una que es AB. Eso es porque puede tener valores iguales tanto de la clasificación A y la B, y los combina. Estos son clasificación de los compactos y los medianos. Cuando en los intervalos de confianza pasa, incluye el cero, se dice que los valores pudiesen ser iguales. Tenemos evidencia suficiente para determinar que las medias son significativamente diferentes. También podemos ver que en los valores de P de las interacciones del primero y el tercero son mayores a 0.05. Como ven, el primero y el tercero son mayores, lo que nos dice que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad. En el valor del medio, el segundo interacción de P es menor a 0.05, por lo que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa de que son diferentes. Tenemos un nivel de confianza del 98.04. Esta es la de Fisher, realmente es muy similar a esta. Los datos son iguales, nada más cambian un poquito los valores de P, pero también están, los primero y el tercero están arriba de 0.05 y el del medio está por debajo. Tenemos la prueba Dunet. En este el valor de P es menor a 0.05, por lo que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad y aceptamos la hipótesis alternativa de que son diferentes. Volvemos a comprobar, a validar que las pruebas nos están diciendo que son significativamente diferentes. Tenemos esta otra que es HSU, Multiple Comparison. Nos dice que tenemos un valor al final y decimos que las medidas son diferentes con P menos a 0.05. Tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad y aceptamos la hipótesis alternativa de que son diferentes. Con esto concluye que con diferentes tipos de prueba podemos determinar que existen diferencias en medias entre autos grandes y autos compactos. Ok, vamos a cerrar este ejercicio y vamos a continuar con el ejercicio número 2. Este nos dice lo siguiente. A continuación, bueno, el análisis de varianza también de un factor. En este ejercicio se están evaluando las lesiones en cabeza de un choque en un automóvil. A continuación se presentan los datos en lesiones en cabeza de los maniquís para prueba de choque. Se utilizan las unidades de medida a Higgs, por las siglas en Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Vamos a abrir nuestro archivo de Minitab, donde también están los datos preingresados.
y nos está dando también tipo de auto, compacto, mediano y grande. En este caso los datos pues son diferentes, aunque los tipos se está utilizando lo mismo que el ejercicio anterior. Ok, en este caso pues tenemos ya los datos preingresados, que son estos de aquí. Y el ejercicio nos pide lo siguiente. Vamos a irnos a estadísticos, ANOVA. Quedamos que es estadístico, ANOVA. Test para varianzas iguales. Y vamos a elegir que las ponga por separado en cada columna. Y aquí vamos a dar doble clic a los tres tipos de auto. Vamos a presionar OK. Y nos da esta gráfica. Misma que ya ingresamos aquí. Y esta es la prueba de comparación de las varianzas. Tenemos dos valores de P mayores a 0.05, que son estos, por lo que podemos rechazar la hipótesis nula de la igualdad. No podemos rechazarla. ¿Por qué? Porque es mayor. ¿Ok? Entonces vamos a irnos a esta otra que es estadísticos, ANOVA, One Way, y vamos a elegir que esté en la misma columna y elegimos los tres tipos de autos, donde en este caso comparison vamos a elegir todos los tipos de prueba, que es Tukey, Fisher, Dunet, HSU y estos resultados, intervalos plot, grouping y test. ¿Ok? En gráficos vamos a elegir las tres en uno. Ok. Y OK. Nos arrojó todos estos gráficos. Este es el primero que sacamos. Y vamos a empezar a analizar esto que es Tukey Fisher, mismo que ya ingresamos en este slide aquí, para poderlo leer mejor, donde nos dice que la gráfica nos da una nota de referencia que dice, si un intervalo no contiene el cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes. Y en este caso, todas las comparaciones contienen el cero. En este caso, todos están tocando aquí el cero, tanto en el Tukey como Fisher. Son muy parecidas estas pruebas, estos tests. Lo que nos dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que tienen la misma media, que son iguales. ¿Ok? Entonces, con esta prueba ya aceptamos nuestra hipótesis nula. Vamos a ver esta otra que es Dunet. Es esta de aquí. Y pues en este caso nos dice que solo nos está marcando dos comparaciones, como habíamos dicho en el ejercicio anterior. Categoriza las pruebas que son muy parecidas y la compara con la más diferente. En este caso son estas dos y ambas están tocando el cero. Nos da el mismo criterio que la ortografía que dice, si un intervalo no contiene cero, las medias correspondientes son significativamente diferentes del control de la media. Y esta prueba ambos comparativos incluyendo el cero. En este caso, pues sí los está incluyendo a ambos. Lo que significa que son significativamente, bueno, no, son iguales las medias. Pueden ser iguales las medias. Esta otra prueba que es la HSU, tenemos las tres comparaciones donde las tres tocan el cero también. También nos da una nota esta que dice, si un intervalo tiene el cero como punto final, las medias correspondientes son significativamente diferentes, pero no hay ninguna que lo tenga al final. Todas están de alguna manera, tal vez no en el puro medio, pero sí están, no están en un extremo como en la anterior, en el ejercicio anterior.
Análisis de varianza de un factor. Esta es la última gráfica que nos está dando los residuales, donde nos da la distribución de la probabilidad, se está distribuyendo correctamente a través de las líneas de probabilidad, que es esta. El histograma con la campana de Gauss muestra una ligera distribución. No es perfecta, pero se alcanza a ver que está más cargado hacia el medio y hacia la izquierda, pero de alguna manera distribuida, normal. Ahora vamos a analizar los datos de lo que son aquí en el pergamino, mismo que ya pasamos aquí a la presentación. Y en la primera de One Way nos muestra la hipótesis nula, donde indica que todas las medidas son iguales, que es H es 0, y la hipótesis alternativa H1, que al menos una media es diferente. Nivel de significancia o alfa es de 0.05. Los análisis de varianza nos dio el valor de P es igual a 0.676, que es mayor a 0.05, lo que nos dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. ¿Okay? Esta es la prueba Tukey, que pues la clasificación A en las tres aquí es porque pueden tener valores iguales entre las tres clasificaciones, por eso las clasificó a todas igual. Cuando en los intervalos de confianza incluye el 0, que es esto de aquí, nos dice que los valores pudiesen ser iguales. En este caso, pues en todas tenemos extremos negativos con positivos, eso nos dice que incluye el 0. Entonces nos dice que no tenemos evidencia suficiente para determinar que las medias son significativamente diferentes. Todos los valores de P de las interacciones son mayores a 0.05 por bastante, lo que nos dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad. Y esto nos da un nivel de confianza del 98.04, bastante alto. Bien, la siguiente es la prueba de Fisher. Pues estos datos son muy parecidos a lo de Tukey, realmente es lo mismo, nada más los datos varían un poco. Si se fijan, P, pues bastante arriba, mucho mayor que 0.05. Tenemos los intervalos de confianza donde incluye el 0. Y pues eso nos dice que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad. La prueba de Dunet, estos en ambos valores de P son mayores a 0.05 también, por bastante. Igual, pues concluimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad. Y esta pues también incluye al 0, con un nivel de confianza de 97.27. Esta otra prueba, HSU, todos los valores de P son mayores a 0.05, muy similares. Estos dos son iguales y este muy similar. Y esto nos dice que con 4 tipos de prueba podemos determinar que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de la igualdad. Y estos datos pues no muestran que los automóviles más grandes sean más seguros. Bien, eso es en base a lo que es análisis de varianza de un factor. Vamos a ir al siguiente tema, que es análisis de varianza, pero ahora con 2 factores, y vamos a iniciar con definiciones. Bien, dice que existe una interacción entre 2 factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías de otro factor. El objetivo es que con datos muestrales clasificados con base a una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza en 2 factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Para cada celda, los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Las poblaciones tienen la misma varianza, desviación estándar al cuadrado o desviación estándar. Varianza que es al cuadrado y desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Y este procedimiento no se aplica a muestras que no son independientes.
Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ahorita vamos a realizar algunos ejercicios. Y el siguiente ejercicio nos dice, vamos a abrir el ejercicio de Minitab, donde también ya están ingresados los datos. Esta tabla nos da dando los datos más en la forma en que se acomodan en Minitab. Ahorita lo vamos a ver, que son por tipo, categoría, en este caso. Aquí están los datos que nos está dando, son 18. Son estos 18 datos de aquí. Y estamos poniendo el tipo de auto que es extranjero, primero. Y nacionales, que son estos de acá, con sus respectivos tamaños, que son compacto, mediano y grande. Compacto, mediano y grande. Y se hace por columna. Bien, el ejercicio nos está pidiendo primero que realicemos, vamos a Start, estadísticos, ANOVA, análisis de las medias. Vamos a elegir aquí en respuesta que es desaceleración del pecho, y aquí los factores que es tipo de auto y tamaño del auto, dando doble clic. Automáticamente te da el nivel de significancia de 0.05. Vamos a presionar OK y nos da este gráfico de aquí. ¿Qué nos dice este gráfico? Pues la primera, que es este de aquí, todos los puntos están dentro de los límites y muy cercanos al cero. Son los efectos sin interacción de las medias. Estos son los límites, las líneas rojas. Y si se fijan, todos están dentro, y no nada más dentro, sino están muy, muy apegados al cero. Entonces, dice que muy cercanos al cero en la gráfica de efectos de la interacción, por lo que podemos decir que variación o desviación estándar no difiere significativamente tomando en cuenta sus dos factores y sus tres categorías, porque aquí está combinando abajo tipo, que es extranjero y nacional, y arriba está poniendo los tamaños, que es compacto, grande y mediano, para ambos casos. En la segunda gráfica que vemos aquí, los valores de la media y cómo, esos son los valores de la media y cómo difieren tomando en cuenta los dos factores que son el tipo de automóvil, que son extranjero y nacional. Si nos vamos aquí, nos dice que nos está dando puntos rojos, está fuera de los límites. Y nos está diciendo que los extranjeros pues tienen mayor impacto, ¿no? Tienen mayores aceleración en el pecho en GES, con 44.11 como valor. Y pues los menores son los nacionales, con un valor de 39. La gráfica número 3 se encuentra dentro de los límites en cuanto a las tres categorías. Vemos que entre más grande sea el automóvil, menor es el impacto en el pecho. Y en el compacto, pues obviamente el impacto es mayor, con un valor de 45 en el compacto y un valor de 37.83 en el grande. Ok. Ahora vamos a irnos a estadísticos, ANOVA balanceado. Vamos a poner esa aceleración en el pecho, en la primera, en la respuesta, y en los modelos vamos a poner, dando doble clic en la aceleración del pecho, después tipo de auto, después vamos a volver a poner, perdón, primero vamos a dar doble clic en tipo de auto, después doble clic tamaño de automóvil, después otra vez
doble clic, tipo de auto, el signo de por con el asterisco y tamaño de automóvil. Vamos a ir a gráficos, 4 en 1, ok, y ok. Para esto nos está dando esta gráfica, misma que ya ingresamos acá con datos. Esto nos está dando como dato que todos los residuales están distribuidos de forma normal en la línea de probabilidad, como vemos aquí. Y distribuidos normal hacia ambos lados, tanto positivos como negativos. Eso es lo que nos dice esta gráfica de aquí. La campana de Gauss, pues con distribución en el centro, bastante bien distribuida. Y estos datos son los residuales, que es la cantidad que se alejan de los puntos de la línea de regresión establecidos por los datos y factor, entre factor. Vamos a ir ahora con el análisis de los datos en el pergamino. Y los ingresamos ahora de este lado. Entonces vamos a tomar P. Aquí nos está diciendo que vamos a tomar P para determinar si este factor es estadísticamente significativo. En el factor tipo de auto, tenemos que P es menor a 0.05 aquí. Este es de 0.038. Por lo que tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que nos dice que existe diferencia entre las medias de los automóviles extranjeros y nacionales. Eso lo habíamos visto también en las gráficas anteriores, que son estas. El segundo factor, que es el tamaño del auto, tenemos que P es mayor a 0.05, por muy poco, 0.06. Por lo que decimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que hay una igualdad en la media, aunque está en el límite. El tercer factor, que es el tipo de automóvil y tamaño de automóvil en combinación, tenemos un valor de P muy alto, que es de 0.717, es mayor al 0.05, por lo que decimos que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que las medias de tipo de automóvil y tamaño de automóvil pueden ser iguales. Recordemos que estos son porcentajes. Este está hablando de un 70%, este está hablando de un 6% y este está hablando de un 3.8%. Entonces cualquiera que esté por debajo del 5% ya se considera pues que pues son diferentes. R cuadrada ajustada, es esta, es de 32.77%, que es la variación explicada de los datos, como que podemos justificarlos. Y vamos a ir de nuevo Minitab y vamos a irnos a estadísticos, ANOVA, Interval Plot. Vamos a elegir por grupos. Ok. Vamos a elegir en la variable de desaceleración en el pecho, dando doble clic. Y aquí también dando doble clic al tipo de auto y tamaño de automóvil. Vamos a irnos a darle OK. Y nos está dando los intervalos, donde son intervalos de confianza. Aquí nos dice que para el tipo de carro extranjero compacto, si nos vamos con el cursor aquí, nos da la media de 47,
con un intervalo de confianza de 31.88 a 62.11. Está. Para cada uno. En este caso son extranjeros grandes, un intervalo de confianza mucho más grande. Este es el más pequeño, nos conviene en este caso, ¿no? Somos mejor porque está más apegado, el intervalo de confianza no está amplio. En este caso son carros nacionales compactos que nos dice que el intervalo de confianza está entre el 40.51 y 45.48. Y así para cada uno de ellos. Ok, nos vamos a ir de nuevo a estadísticos, ANOVA. Main effects plot. Vamos a poner esa aceleración en el pecho, en la primera como respuesta, y factores, tipos de auto y tamaños de auto, dando doble clic. Nos da esta otra de aquí. Esta gráfica, podemos deducir que los autos grandes, es aquí el punto más bajo, nacionales, de este otro lado, que son el tipo y el tamaño, si agarramos los puntos más bajos, nos dice que los automóviles grandes, nacionales, tenemos el menor impacto en la desaceleración del pecho. En su defecto, para lo que son los carros compactos extranjeros, pues son los de mayor impacto. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Vamos a hacer otra prueba que es estadísticos ANOVA, Interaction Plot. Vamos a poner desaceleración en el pecho como respuesta. Y factores, pues lo que es el tipo de auto y tamaño de auto, dando doble clic. Vamos a dar OK. Y nos da esta primera gráfica. Aquí nos dice que si tocan las líneas, pues existe una interacción. Pero entre lo que es la roja y la azul, que es compacto y grande, no pareciera que son paralelas, entonces no hay interacción en este punto. Si le seguimos al positivo, llegaría a tocar tanto al carro grande y el carro compacto. Para esto también se sugiere que hagamos lo mismo, pero ahora seleccionando primero lo que es tamaño de, en el otro orden, para ver ahora sí con los otros ejes de que también pues son paralelos y se ve que ningún punto toca, entonces no hay interacción en estos puntos. Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Nos dice análisis de varianza de dos factores, ejercicio lesiones en cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero o nacional, y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza el nivel de significancia de 0.05. Ok, para esto vamos a abrir nuestro ejercicio de Minitab. Donde tenemos los datos preingresados. En este caso son estos datos. Y nos vamos a ir a hacer
Estadísticos, ANOVA, análisis de las medias, y vamos a elegir como respuesta lesiones en la cabeza, factores, tipos de auto, factor 2, tamaño de automóvil, nivel de significancia de 0.05 y vamos a dar OK. Esta primera gráfica es la misma que nos está indicando aquí. Nos dice que en la gráfica 1 todos los puntos están dentro de los límites y muy cercanos a cero. En la gráfica de efecto de la interacción. Por lo que podemos decir que la variación o desviación estándar no difiere significativamente tomando en cuenta sus dos factores y tres categorías. Todos están dentro de los límites. La gráfica 2, que es esta, efectos de las medias, y como difiere tomando en cuenta los dos factores que son el tipo de automóvil extranjero nacional, donde vemos que los extranjeros tienen mayor lesión. Si nos vamos aquí, los extranjeros tienen mayor lesión con 427 grados de lesión, puntos de lesión y 340 en los nacionales. Y están dentro de los límites. Gráfica 3, los tres se encuentran dentro de los límites. En cuanto a las tres categorías, vemos que entre más grande sea el automóvil, menores son las lesiones de la cabeza. Entonces, compacto es mayor la lesión y el grande es el menor. Bien, vamos ahora a estadísticos. ANOVA balanceado. Elegimos lesión en la cabeza como respuesta y aquí vamos a elegir tipo de auto, doble clic, tamaño de auto, doble clic, volvemos a agregar tipo de auto, doble clic, signo de asterisco, que es la multiplicación con el tamaño de automóvil, doble clic. Nos vamos a gráficas para que nos las ponga las cuatro en una sola. Le presionamos OK y obtenemos las gráficas. Estas mismas son las que pusimos aquí. Y pues estamos viendo que todos los residuales están distribuidos en forma normal en la línea de probabilidad de normal. También se encuentran distribuidos normal hacia arriba y hacia abajo, ambos lados, tanto positivos como negativos. Y la campana de Gauss es una distribución al centro con un poco cargada hacia la izquierda. Y también nos dice que estos datos son de los residuales, que es la cantidad que se aleja de los puntos de la línea de regresión establecida por los datos y factores. Eso es lo que nos dicen estos cuatro gráficos. Y analizando los datos de aquí del pergamino, que son estos, pues vamos a tomar P para determinar si estos factores es estadísticamente significativo. Entonces, entre los tres factores tenemos que P es mayor que 0.05. Todos los valores de P. Ese es el valor Fisher. Pues como es mayor, todos son mayores a 0.05, que es el nivel de significancia, por lo que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que hay una igualdad de las medias. R cuadrada ajustada es de 5.30%, que es la variación explicada dentro de los datos que se pueden explicar debido a los dos factores. Vamos de nuevo a Minitab, estadísticos ANOVA, interval plot por grupo, ok. Vamos a elegir igual en variables lesión de la cabeza. Aquí vamos a elegir tanto el tipo de auto, doble clic, y tamaño de automóvil, doble clic. Y vamos a presionar OK. Y estos son los intervalos de confianza de cada uno, donde nos dice que los carros extranjeros compactos tienen una media de 445 con un intervalo de confianza de 107.29 a 782. Es bastante amplio. Este es mucho más amplio. Extranjeros grandes, que sus intervalos va desde menos 60.56 hasta 975.23. Este es el dato más cerrado, intervalo más cerrado, que es desde 3.37 a 4.31.
que son los carros compactos nacionales. Bien, vamos a ir ahora a estadísticos, ANOVA, Main Effect Plot. Vamos a elegir como respuesta lesiones en la cabeza y tipos de factor, tipos de auto y tamaño de auto. Doble clic, ok. Y nos da este gráfico. Al ver este gráfico podemos deducir que los autos grandes y nacionales, que son los puntos más bajos, tenemos menores lesiones en la cabeza. Y la mayor diferencia tenemos entre autos compactos y autos grandes. El punto más lejano de estos. Bien. Y por último vamos a irnos a hacer este estadístico ANOVA, Interaction Plot. Vamos a elegir lesión en cabeza como respuesta y tamaño de automóvil y tipo de auto en factores. Vamos a dar OK. Nos va a dar esta gráfica y aquí estamos viendo que sí se están cruzando. Esto nos dice que existe una interacción. Igual podemos hacerlo ahora cambiando, que es, ahora primero es el tipo, luego el tamaño, OK. Y vuelven a intersectarse. Es otra manera de verlo, que es esta gráfica de aquí, y lo que dice que hay una interacción por la que las líneas se cruzan en algún punto. Bien, vamos ahora a realizar un ejercicio, pero ya aplicado, un proyecto, y esto nos dice lo siguiente. En la empresa aeroespacial N se cuenta con una línea de subensambles de partes metálicas de diferentes tamaños, entre los que son chicos, medianos y grandes, donde se realizan por ensambladores de géneros que es hombre y mujer. En este caso lo que queremos medir es la calidad en cantidad de partes con defectos retrabajables. Entonces, para hacer el ejercicio vamos a utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo género, mujer-hombre, y un efecto del factor de columna del tamaño del ensamble, que es chico, mediano, grande. Vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.05. Vamos a cerrar este ejercicio de aquí. Y vamos a abrir este otro. Ok, entonces ya tenemos los datos preingresados de esta tabla que tenemos aquí. Pues está el tipo, que son género, que es hombre y mujer, y lo que son el tamaño de los ensambles. Está entre chico, mediano y grande con sus respectivos muestras de cada uno. Son 3 de cada uno entre hombres, chicos, medianos y grandes. Esto nos da un total de 18 datos. Que está balanceado, que son tanto la misma cantidad de hombres, mujeres, chicos, medianos y grandes en los tipos, en los tamaños de ensamble. Okay. En este caso, nos está diciendo que vamos a ir primero a lo que es estadísticos, ANOVA, análisis de las medias. Vamos a elegir partes con defectos retrabajables en respuestas. Y en factor 1 vamos a poner tipo género. Factor 2, tamaño de ensamble. Vamos a dejar un nivel de significancia de 0.05 y le vamos a dar OK. Esto nos está dando estas tres gráficas. Estas mismas las pasamos aquí. Nos está diciendo que la gráfica 1, todos los puntos están dentro de los límites y muy cercanos a 0 en la gráfica de efectos de la interacción. Por lo que podemos decir que la variación o desviación estándar no difiere significativamente tomando en cuenta sus dos factores y tres categorías, porque están dentro de los límites y muy apegado al 0. La gráfica número 2, que es esta, es el valor de la media y cómo difiere en tamaño. En cuenta con los dos factores, que es el tipo de género, tanto hombres como mujeres. Aquí podemos ver que los hombres tienen mayor impacto en partes con defectos ensambladas que las mujeres, más no hay una diferencia significativa al encontrarse dentro de los límites. Si nos vamos aquí el gráfico, nos está diciendo que por los hombres existe una media de partes
con defectos de 21.49 contra mujeres que es de 17, que es menor. Y la gráfica número 3, los tres se encuentran dentro de los límites en cuanto a las tres categorías, que son chicos, medianos y grandes. Pero vemos que entre más chico sea el ensamble, mayor es la cantidad de partes con defectos. Aquí estamos viendo que para los chicos la cantidad es de 20.85 contra el grande, que es de 17. Eso es lo que podemos deducir. Vamos a irnos a estadísticos, ANOVA balanceado. Igual vamos a elegir en respuesta partes con defectos retrabajables. En modelos vamos a elegir tipo, que es el género, y tamaño de ensamble. En gráficos vamos a pedir que sean los 4 en uno solo. Ok, ok. Y tenemos nuestros gráficos mismos que ya ingresamos aquí a la presentación. Esta gráfica, pues podemos ver que todos los residuales están distribuidos en forma normal en la línea de probabilidad normal. También vemos que están distribuidos normal hacia arriba y hacia abajo, tanto que es positivos como negativos. La campana de Gauss con distribución en el centro un poco cargada hacia la izquierda, que es esta. Y pues todos los datos son residuales, que es la cantidad que se alejan los puntos de la línea de regresión establecida por los datos y factores. Ok, ahora vamos a analizar los datos del pergamino. Igual ya los tenemos acá. Y pues para esto vamos a tomar los valores de P para determinar si estos factores es estadísticamente significativo. En estos tres podemos ver que P es mayor a 0.05 en nivel de significancia, por lo que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que hay igualdad de las medias. R cuadrada ajustada es de 6.98%, que es la variación explicada de estos datos y se pueden explicar debido a los datos y factores que acabamos de ver. Ahora vamos a irnos de nuevo a estadísticos ANOVA, interval plot por grupo. Variable, vamos a elegir partes con defectos retrabajables, y en tipo vamos a elegir tipo género y doble clic también en tamaño de ensamble. Y vamos a darle OK. Nos da esta gráfica, y esta gráfica nos indica pues los intervalos de confianza y las medias para cada tipo y tamaño. En este caso estamos viendo que los hombres ensamblando, con ensambles chicos, la cantidad de efectos, la media es de 22.51 con un intervalo de confianza que va desde 4.88 hasta 40.14. Este intervalo está mucho más amplio. Son hombres con piezas grandes, donde va desde, la media es de 23.33 y su intervalo de confianza va desde 0.38 hasta 46. Y este es el más cerrado, que son mujeres ensamblando partes pequeñas, que tiene una media de 19 y sus intervalos va desde 17 hasta 21. Esto nos está diciendo, pues, las mujeres ensamblando partes pequeñas es como pudiéramos evitar tanto rechazos, al menos estadísticamente. Sé que hay otras opciones que se pudieran hacer para evitar que los hombres estén creando esto, pero estadísticamente es lo que nos está dando como resultado. Vamos ahora a sacar esta otra gráfica, es estadísticos ANOVA, Main Effects Plot, partes con defectos con retrabajo como respuesta, y factores vamos a elegir tipo, que es el género, tamaño en ensambles, dando doble clic a ambos. Presionamos OK y nos da este gráfico donde podemos reducir que las mujeres realizando ensambles grandes, mujeres y grandes, que son los puntos más bajos, tanto del tipo y el tamaño, vemos que tenemos la menor cantidad de partes con defectos retrabajables. En cambio, las partes, la mayor diferencia la tenemos entre un ensamble chico y un ensamble grande. Por último, vamos a ir a la gráfica de interacción. Vamos a elegir partes con defectos retrabajables, y abajo factores, tipo de género y tamaño de ensamble, dando OK.
¿ok? Donde nos da esta gráfica y vemos que pues se están intersectando las tres líneas. Esto nos dice que sí tienen interacción. Y pues también podemos hacerlo con cambiando estos datos en vez de tener el ensamble. Ahora vamos a empezar con género y tipo ensamble. Y nos da esta otra donde también vemos que hay interacción. Entonces deducimos que hay interacción porque las líneas se cruzan en algún punto. Bien, pues hemos terminado. Por mi parte es todo. Muchas gracias.